Después, después cada una se irá presentando también. Somos Sandra Petracci y Laura Baumarder, las responsables del seminario, y tenemos un grupo de colaboradoras excelentes. Bueno, el año pasado hemos trabajado lo femenino. Este año decidimos interrogar lo masculino y las nuevas virilidades. Y nos guía una pregunta, o sea, nos preguntamos qué significa hoy ser un varón. En el consultorio escuchamos que los varones no están cómodos siendo varones, se sienten muchas veces objetados, no saben cómo acercarse al otro sexo. Hay un cambio epocal de semblantes y una reformulación de la masculinidad que también tiene que ser pensada por los hombres. El deseo viril fue interpretado durante mucho tiempo como deseo de dominación, pero no toda potencia está en el ejercicio de la dominación. El poder está en los hombres y en las mujeres de maneras diferentes. Hoy, por suerte, muchas mujeres se han empoderado, como decimos. Sin embargo, notamos cierta perplejidad de los varones frente al empoderamiento femenino. Por eso nos preguntamos cómo es ser varón en tiempos feministas. Y recurrimos al teatro, a ciertas obras, a los artistas, para pensar también esta cuestión. Por suerte, ya no se toleran algunas prácticas vinculadas a ciertos estereotipos masculinos, lo que no impide, lamentablemente, los abusos sexuales, la pornografía, la violencia y los femicidios. Este lado oscuro de la masculinidad, que hoy veremos en Otelo, tal vez sea deudora de los varones guerreros que ejercían la violencia entre varones y contra las mujeres. En el transcurso, digamos, del año vamos a diferenciar masculinidad de virilidad. Para introducir la cuestión, lo masculino se constituye como un conjunto universal, a diferencia de lo femenino, que es una por una, y es el resultado, bueno, de un trabajo inconsciente que implica un ordenamiento del modo de goce en el cuerpo. En cambio, la idea de virilidad se vincula a aquellas características que suelen atribuirse o solían atribuirse a los hombres, como potencia, poder, fuerza, energía, valentía. Y lo viril a veces puede devenir también un semblante casi caricaturesco. Muchas veces, bueno, tanto músculo y tanta barba en general nos hacen sospechar de la supuesta certeza subjetiva sobre su sexo. Aunque la valentía suele asociarse a los hombres, Jacques Alain Miller dice que en realidad es la cobardía la que es fundamental en ellos, pues están embarazados de algo que tienen que proteger, que temen perder. El miedo del propietario a que le roben, eso los hace esclavos, no amos. Y la mujer suele ocupar ese objeto fálico que temen perder, como lo es Desdémona para Otelo en la obra que vamos a trabajar. En conclusión, se puede ser hombre, pero no viril. Hay una diferencia también sustancial entre machismo, que es la ideología que promueve la negación de la mujer como sujeto y la superioridad del hombre, y patriarcado. Es sobre todo frente al machismo, aunque también del patriarcado, que podemos pensar el surgimiento de los feminismos, promoviendo la igualdad de derechos de los sujetos. El patriarcado es un orden simbólico que está en crisis, que ya preanunció Lacan en su texto La familia, que es de 1938, donde hablaba de la declinación del padre, y vemos cómo la crisis del padre se prolonga inevitablemente en la crisis del hombre. Bueno, para concluir vamos a interrogar entonces lo masculino, que exige por nuestra parte desprendernos de las consistencias del macho, podríamos decir, ¿no? Hay una frase acuñada por Miller y Laurent en un curso que dieron juntos sobre la feminización del mundo,
Y nosotros nos preguntamos si se podría hablar de una desvirilización del mundo. Bueno, ahora Rosana Mangui, que es una de nuestras colaboradoras, va a leer su trabajo eh, y después voy a seguir yo y la presento a Natacha, eh, que la vamos a escuchar. Bueno, Rosana, entonces. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo voy a hablar un poquito de la obra y del personaje de Yago. Em, la obra nos basamos en el clásico Otelo de Shakespeare, pero la que estaban dando y la que recomendábamos para trabajar es Otelo termina mal, con traducción, puesta en escena y adaptación realizada por Gabriel Buendía. Esta obra es una muy original y fiel versión del clásico Otelo de Shakespeare, y si bien el título anticipa el final, este no será lo más importante. Sabemos que es una tragedia, como tal siempre va a terminar mal. Lo interesante es lo que se plantea alrededor del argumento en el centro de la trama. Cómo se van a leer los vínculos y relaciones y lo que se va a ir tejiendo entre los personajes hasta llegar al trágico y conocido final. De esta apuesta va a hablar Natacha, así que yo voy a pasar directo al argumento de Otelo. En el primer acto, el moro, general del servicio de Venecia, otorga a Casio, honrado teniente, un nombramiento de mayor jerarquía en lugar de otorgárselo a Yago, un malvado alférez de Otelo, quien afirma ser el merecedor de tal ascenso por sus aptitudes como militar. Esta situación considerada una injusticia será lo que motorice en Yago un plan para que Otelo pague por su error. Hace creer a Brabancio, padre de Desdémona, que Otelo se ha robado a su hija para hacerla su esposa. Entonces Brabancio le pide al duque que encarcele a Otelo por infame y ladrón, por haberla raptado, seducido y corrompido, pero el duque toma otra decisión. Exculpa a Otelo porque lo necesita al frente de la tropa en Chipre. El matrimonio no se consuma porque marchan a la guerra. También quiere Brabancio, que es el padre de Desdémona, que acuse al moro de haberla seducido con magia. En cambio, ella declara su amor y confirma que el matrimonio es consentido. Brabancio, atormentado, le dice a Otelo que ha perdido a su única hija y sentencia ante él: si a su padre engañó, puede engañarte. También está Rodrigo, un caballero que va a ser engañado, que es el que le confiesa a Yago su amor por Desdémona. Yago lo manda a juntar dinero, pero para que cuando Desdémona y Otelo se hayan cansado uno del otro, él la pueda tener. También lo va a hacer socio en La Venganza. Ahí se me fue la página. Un minuto. En La Venganza, mil disculpas, pero estoy con un mouse medio complicado. Ya que ambos odian al moro. Yago cree que Otelo ha estado en su cama con Emilia, que es su esposa, y esto le va a valer como una certeza. También va a sospechar de que Casio también ha estado con Emilia. Entonces Yago usará a Casio, que es un gallardo militar de buenos modales, que invitaría al adulterio para hacerle creer a Otelo que él corteja a Desdémona. Sostiene Yago que Otelo se cree todo o casi cualquier cosa. Ahí ya tiene el plan. En el segundo acto va a fallar el plan de los turcos que nunca llegan a Chipre, a donde los esperaba Otelo, porque naufragan en la tormenta. Yago arma una situación confusa entre Desdémona y Casio, que alimenta los celos de Rodrigo. Durante una guardia, incentiva a Casio a tomar vino en demasía. Se arma una riña y Casio sale herido al enfrentar a un desconocido.
Otelo, voy otra vez. Otelo, ya sigo, mil disculpas, pero esto, tengo problemas con este mouse. Otelo le quita los cargos a Casio y Yago sugiere que hable con la mujer del general, es decir, con la generala, para que lo ayude a recobrar su puesto. También involucra en esto a Emilia para que interceda ante su ama para que devuelva el cargo a Casio. Cuando Casio suplique a Desdémona, llamará a Otelo para que los vea. En el tercer acto, Desdémona empieza a suplicarle a Otelo que perdone a Casio, y Otelo se rehúsa a hacerlo. Yago ya ha vertido el veneno en los oídos del moro. Ha sembrado la duda sobre la honestidad de Casio y también sobre la honestidad de Desdémona. En cierto momento en que ella quiere cubrirle la cabeza al moro con un pañuelo, este la rechaza. El pañuelo cae y este pañuelo, primer regalo de Otelo, es tomado por Emilia, que se lo entrega a Yago. Yago quita ese pañuelo a Emilia y lo deja en la casa de Casio, como prueba del engaño que alimentará los celos. Otelo pide a Yago que mate a Casio y lo nombra su teniente. Se produce un duro y violento malentendido entre el moro y su esposa por el pañuelo y por Casio. En el cuarto acto, Otelo cae al suelo inconsciente después de que Yago ha vuelto sobre el tema sobre Desdémona y Casio en la cama. Ha tenido un ataque de epilepsia. Yago habla con Casio sobre Bianca, que es una cortesana enamorada a la que visita Casio en busca de sus favores, mientras que Otelo está escondido escuchando lo que se dice de una mujer. Se incrementa el malentendido. Pide a Yago veneno para matar a su esposa y Yago le sugiere que la ahorque en el lecho mancillado. Otelo debe volver a Venecia, comienza una discusión con Desdémona, ella cree que es por el regreso, él le habla de sus celos, ella no entiende qué pecado ha cometido, él le insulta y ofende con violencia. También Rodrigo cae en la cuenta que Yago lo ha estafado, quedándose con todo el dinero que había juntado y las joyas con las que debía comprar el amor de Desdémona. En el quinto acto, Rodrigo se apresta a matar a Casio, pero Casio hiere a Rodrigo, y en la pelea, Yago hiere a Casio en la pierna sin que lo vea. Otelo ordena a Yago que haga lo debido. Entonces Yago apuñala a Rodrigo, que muere, Otelo mata a Desdémona, Emilia desenmascara a Yago, Otelo ataca a Yago, Yago apuñala a Emilia y Casio herido se declara inocente, quedando expuesto todo el plan de Yago. Otelo reconoce su error, se suicida. Casio, gobernador de Chipre, deberá juzgar a Yago, que guarda silencio, a pesar de habérsele ordenado hablar acerca de lo sucedido. En este apartado voy a hablar de Yago en el centro de la telaraña. Harold Bloom afirma que Yago es uno de los personajes dominantes de Shakespeare, ejemplo de cómo vienen al ser nuevos modos de conciencia. Posee un complejo genio, una feroz claridad, es un manipulador muy elocuente. Es el más ingenioso de los bromistas, ejemplo de una actividad intelectual carente de principios morales. Su único dios es Otelo, al que querrá ver caído. La guerra de desinformación y engaño se jugará en otros campos y no en el de batalla. Su inteligencia y rapidez para la improvisación superará a Otelo, que no tiene ningún poder contra Yago. Él queda a su merced. Yago recrea su propia personalidad y carácter afirmando, no soy lo que soy. Entonces nos preguntamos, ¿qué es Yago? Frente a Otelo es un canalla, pero también un cínico al final de la obra. Los cínicos se conducen como si el otro no existiera. Se permiten todo sin pudor, porque no está apabullado, limitado por la mirada del otro, que para el cínico es solo semblante. Esto lo dice Miller en Elucidación de Lacan.
Entonces Shakespeare nos presenta a un cínico diferente a los cínicos griegos que se retiraban del mundo rechazando todo semblante. El personaje de Yago, devenido canalla, traiciona y daña encarnando los semblantes del gran otro para su propia satisfacción. En su enojo y tomado por la ira, confiesa a Rodrigo que va a servir a Otelo, pero para su propio beneficio. Su plan es la venganza y destrucción del enemigo, ahí su canallada. Carente de todo pudor, ha entrado en un circuito especular con Casio, lo denosta y minimiza sus capacidades, y hace lo propio con Otelo. Otelo, que ajeno a lo que le ocurre a Yago, se presta inocentemente a escuchar los consejos sin poder percibir las segundas intenciones. Frente a Yago, Shakespeare ubica a Otelo, el creyente dividido subjetivamente. Otelo, fiel creyente en el otro, otorga el lugar del saber y de la verdad a este personaje que rápidamente va enredando a los otros en la red de la tragedia. Yago, el más inteligente de los villanos shakespearianos, actúa velozmente. Manipula, teje, enreda, mueve los hilos de los actores a partir del juego significante, haciéndolos descender al rango de objetos con los que él satisface su goce. Solo con palabras construye realidades, y uno terminará enloqueciendo a Otelo. Lacan, en el Seminario 7, en el capítulo El amor al prójimo, dice: hay una posición ética de la que somos responsables los practicantes del psicoanálisis, por ser los herederos de Freud. Toma un significante de la lengua inglesa que popularizó el teatro isabelino, que es la palabra fool. Entonces, Lacan va a decir: el fool es un inocente, pero de su boca salen verdades que no solo son toleradas, sino que además funcionan debido al hecho que ese fool está revestido a veces con las insignias del bufón. Esta posición de fool, de tonto, Lacan la conjuga con otra, que es la de Kneipp, que Lacan traduce como un villano consumado, un canalla. En el Seminario 17, en el capítulo Verdad, hermana de goce, va a decir: toda canallada reposa en querer ser el otro, el gran otro, para captar el deseo del tonto. Y Gustavo de Sal, acerca del canalla, dice: no tiene una estructura clínica específica. Es aquel que se apoya en el goce que ejerce sin ninguna responsabilidad, ni delimitación, que es consciente de ello y que no le importan en absoluto las consecuencias que eso tenga sobre los otros. No ocurre que demanden un análisis, no tienen ni relación al inconsciente, ni experimentan sentirse divididos ni cuestionados frente a su propio accionar. No se preguntan nada. Yago, sin pudor alguno, mantiene su posición hasta las últimas consecuencias, guardando silencio ante la autoridad, de manera semejante a Diógenes, que pide a quien esté adelante que se aparte porque le tapa el sol. Bueno, hasta aquí mi trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosana. Yo voy a ver si puedo compartir pantalla y a ver. ¿Ahí se ve? ¿Se ven las diapositivas? Sí, sí, perfecto. Sí, Claudia, Ah, bueno. bueno. Bueno, voy a pasar un poco. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Me escucha Bueno, perfecto? ok. Bueno, hay un libro que yo les recomiendo bastante, que bueno, yo lo leí para esta clase, que se llama Lecciones psicoanalíticas sobre los celos. No sé si se ve, donde también hay un capítulo dedicado a Otelo, el celoso trágico, ¿no? Otelo o el celoso trágico. Como dijo, bueno, Rosana también el argumento, Otelo sabemos que es un moro de Venecia, converso, brillante en el arte de la guerra, pero torpe e ingenuo
en el amor, en los temas del amor. Siente, como muchos hombres, el amor como un peligro, teme a la traición, ¿no? Al deshonor, prefiere no correr ese riesgo. Hay una frase, digamos, de Lacan en el seminario 18, en la página 33, que está en la diapositiva. Ciertamente es más fácil para el hombre enfrentar a cualquier enemigo en el plano de la rivalidad que enfrentar a la mujer, nos dice Lacan, ¿no? Por ello Miller asocia la cobardía a los hombres, como dije en la presentación, y no la valentía. La valentía es la que hace a un hombre creer en una mujer como verdad de su goce. Los celos, bueno, sabemos que ciegan el juicio de Otelo, él es la encarnación del carácter celoso en su potencia dramática, pero también es un héroe en decadencia, ¿no? Que está descrito en la obra de Shakespeare, ¿no? En esta, como feo, viejo y negro. Es preciso no olvidar una cuestión que me parece esencial, que la tragedia empieza con una acusación del suegro de haber raptado a su hija Desdémona, ¿no? Eh, o sea que Otelo es un hombre que posee a una mujer en una unión cuya legitimidad es cuestionada, o sea, por lo cual sabemos que el matrimonio no se ha consumado. Este es el punto decisivo, o sea que Otelo es un propietario, entre comillas, legal, aún simbólicamente precario. Esta falla es la que explota el personaje de Yago, como dijo Rosana, ¿no? El canalla, digamos, con todos los recursos de la manipulación. Casio es el personaje construido por Yago como su rival, y una vez que Casio ha sido destituido por Otelo, luego de una borrachera, se pone en contacto con Desdémona y bastará con escenificar esta duda interior de Otelo poniendo en acción este clivaje, ¿no? Como dijo Rosana, Desdémona va a intentar interceder para que el marido lo restituya en su función y esto no hará más que alimentar los celos, ¿no? O sea, el arte diabólico, digamos, de Yago consiste en insinuar la sospecha mientras finge combatirla cuando en realidad la alienta. Ahora, esto es solo posible porque ya hay algo en Otelo que alimenta los celos, debido a esa parte de sí mismo, como dije, localizada en esta falla simbólica de la legitimidad. Sabemos, por otro lado, que los celos se alimentan con signos, ¿no? Y acá el objeto signo decisivo va a ser ese pañuelo del que habló Rosana, que le ha regalado, digamos, Otelo a Desdémona, que Yago va a hacer que se lo sustraigan de manera de colocar a Desdémona en una situación embarazosa, lo que es suficiente para generar la sospecha de un regalo erótico destinado a Casio. Y como dijo también Rosana, en el acto tercero se produce el anudamiento dramático y a partir de ahí Otelo va a quedar grávido de los celos. Eh, Sabemos que la confesión resulta esencial, o sea, Yago va a tratar Otelo va a tratar de que Desdémona confiese, ¿no? Eh, y logrará, digamos, la apariencia de una confesión por medio de un malentendido, ¿no? Hay un malentendido, digamos, Otelo escucha en bambalinas, digamos, y se equivoca Bianca por Desdémona, o sea, están hablando de Bianca y él escucha Desdémona, ¿no? Desdémona entonces se encuentra, no puede encontrar una réplica verbal a la certeza de su verdugo, una vez que se instaló, y se entrega sacrificialmente a la muerte. Hay una diferencia entre el personaje de Bianca y Desdémona, y va a morir estrangulada en el lecho matrimonial, el mismo en que se hubiera debido consumar la unión, ¿no? O sea, esta imagen, digamos, del celoso que hace del lecho conyugal el lugar del femicidio, ¿no? Que vemos en muchos casos. Bueno, y ahí Otelo se va a suicidar cerca del cuerpo de su mujer, en vez de abrazarla,
lo que confirma la identificación del celoso con el objeto dañado. Bien, veamos brevemente qué nos dice el psicoanálisis sobre los celos normales y los celos que llevan al crimen. ¿Se sigue hasta acá? ¿Se ve bien las diapositivas? ¿Sí? Okay. Bueno, para Freud, los celos forman parte de los afectos normales, remiten a una pasión fundamental que parece acompañar la enfermedad del amor. Y lo define como el temor apasionado, excitado de perder el amor de alguien o de tener que compartirlo. O sea, esta capa de los celos como afecto normal está vinculada al duelo y a los sentimientos hostiles hacia el rival. Mientras que en el duelo viene después de la pérdida, los celos la anticipan. Además, el sujeto deplora ser despreciado, ¿no? En beneficio de un tercero, se muestra herido, lo vive como humillación, o sea, podemos hablar de una herida narcisista. Y también en los celos como agresividad, la cólera se encuentra en el centro del afecto celoso, en su dimensión de odio, de resentimiento, y esta vertiente violenta contiene el germen de la agresión e incluso del crimen, como vimos en el caso de Otelo, ¿no? Lo que impulsa, digamos, al crimen es la furia ante la desposesión. Bueno, los celos que llevan al crimen. El celoso tiene un deseo de posesión exclusiva, desborda ya el registro del amor para avanzar sobre el poder, en su afán por tener, por ser propietario. Los celos incluso se convirtieron en un objeto criminológico. Históricamente, en el pasado se los consideraba un móvil del crimen mal llamado pasional, concepto que ya es un estereotipo que justificaría, digamos, la violencia, ¿no? Estos estereotipos de género ya son incompatibles, por suerte, con el derecho internacional de los derechos humanos y deben erradicarse. Los celos para los psicoanalistas son un fenómeno clínico, digamos, transestructural y abren la preocupación psicopatológica o diagnóstica. O sea, podemos encontrar los celos tanto en la neurosis, en la psicosis o en la perversión. El texto, digamos, que Freud trabaja y que es paradigmático sobre este tema es sobre los mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad de 1922. Bueno, y la última diapositiva. Los celos son un drama en 3 actos, ¿no? El especular, el fraterno y el edípico, que son las situaciones fundamentales en las que se significan los celos inconscientes, digamos, la prehistoria de los celos, ¿no? Los celos en la cuna o la prueba especular, o sea, ya Lacan en la familia nos dice que el yo se constituye al mismo tiempo que el otro en el drama de los celos. Es el momento en el que el lactante, al ver alejarse a su madre, toma conciencia de su dolor. No son estrictamente celos porque estos intervienen a partir del surgimiento de un tercero. Y Lacan encontró en las Confesiones de San Agustín la escena originaria de los celos. Allí San Agustín dice: vi y observé de cerca los celos en un niño muy pequeño. Aún no hablaba y miraba fijo, pálido, con mirada amarga a su hermano de leche. Los celos entonces se observan eminentemente en la mirada. Eso que el niño pequeño tan ardientemente envidia, el pecho o más bien esa imagen de completitud entre la madre y el lactante, es algo de lo que en realidad ya no tiene necesidad, ¿no? Sin embargo, aparece la envidia que es inherente a los celos. Después, en todo caso, vemos la diferencia entre envidia y celos. Hay un vínculo efectivamente entre los celos y la mirada, ya en la etimología de la palabra, ¿no? Celosía, por ejemplo, permite ver sin ser visto, o celos son los ojos de los insectos. Incluso, no sé, a mí se me ocurrió también Otelo o celo. Quien experimenta celos, sabemos que no deja de mirar, no pierde de vista ni por un instante el objeto que cela ni al rival.
El sujeto celoso es aquel que quisiera verlo todo, ¿no? Pero a condición de no confirmar su acto. De ahí que los objetos predilectos del celoso sean las pistas, las sugerencias, todos los signos, acá el pañuelo, que velan aquello que podría confirmar el engaño. Los celos entonces están aquí al servicio de impulsar un deseo escópico. El segundo drama, digamos, de los celos son los celos fraternos, ¿no? Que los fraternos son los que intervienen en un momento determinado y determinante de la dialéctica de los celos. La instancia hermano-hermana es la cristalizadora de los celos. El nacimiento de un hermano puede cortar en dos una vida y transformarla. Y en el fantasma que trabaja Freud de pegan a un niño, se golpea justamente al rival. En la Biblia, bueno, tenemos la famosa pareja de Caín y Abel, que es un paradigma del vínculo fraterno y los celos. Y los celos edípicos, ¿no? Los celos son claramente el afecto bautismal del Edipo. Todo celoso se vuelve a confrontar con ese enigma del goce de una pareja ante el cual se siente excluido. Por eso la escena originaria, que anuda goce y deseo parentales, vale como la escena primitiva de los celos, a la que se vuelve fatalmente y de manera monótona. El celoso es un investigador pertinaz. Lo que investiga el celoso son los secretos de alcoba, los derivados de la alcoba de los padres. Bueno, y Freud, en el texto que les hablé sobre los mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, habla fundamentalmente de los celos por proyección. O sea, en el modelo freudiano clásico, los celos son producto del mecanismo de proyección, en que el celoso acusa recibo de su propia infidelidad, potencial o efectiva, a través de entreverla en los gestos de su amada o amado, ¿no? La proyección va a ser el hilo conductor de ese escrito de Freud sobre los celos. Bueno, hasta aquí la presentación. Esperen que dejo de compartir pantalla. Ahora la voy a presentar a Natacha. Y antes les quería decir, bueno, ¿por qué tomamos la versión esta de Chamé, ¿no? En Otelo? Porque para nosotros también el trayecto de un análisis podría ser el trayecto de la tragedia a la comedia, ¿no? O sea, Chamé hace esta fusión entre el clown y la tragedia, es su marca, digamos, de fábrica, digamos, ¿no? Este trayecto es el trayecto que muchas veces nosotros hacemos un análisis, ¿no? Transformar las miserias neuróticas en infortunios azarosos, de los cuales nos podemos con el tiempo reír, transformar el destino trágico de los síntomas en contingencias y en invenciones. Bueno, Natacha, te presento. Voy a leer la presentación que compartimos en el flyer también, ¿no? Natacha es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes de la UBA, es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro 1 de esa misma universidad, es secretaria académica del Instituto de Artes y del Espectáculo, que pertenece a la UBA también, integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, es becaria y secretaria de investigaciones, integra el equipo de la Escuela de Espectadores, que allí funciona bajo la dirección de Jorge Dubat. Y es una gran amiga. Así que te escuchamos con entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por la invitación, Claudia. Yo el año pasado lamenté muchísimo, me habían invitado y justo me agarró dengue. Así que para mí fue un garronazo porque tenía muchas ganas de participar, pero no podía hilar dos pensamientos seguidos. Una cosa muy dura. Así que feliz de poder estar acá este año. Y feliz también de que empiecen a aparecer estos temas en el debate que tienen que ver, ¿no?, con las construcciones de las nuevas masculinidades, así como
las nuevas feminidades se vienen discutiendo hace ya más de medio siglo, ¿no? Bastante más de medio siglo, pero bueno, seamos generosas, poniendo en crisis nuestro lugar en el mundo designado por el patriarcado. Yo creo que es muy auspicioso que los varones empiecen también a liberarse de las cadenas del patriarcado respecto de su propia función en la sociedad y que puedan elegir qué es lo que tienen ganas de hacer, además de ser una billetera, ¿no? Que es básicamente el lugar que el patriarcado les deja. Así que nada, para mí muy auspicioso y muy auspicioso que esto se despliegue, por supuesto, en el campo de la cultura, que es en donde yo nado, porque, vuelvo, no sé, de todo lo que dijo Claudia, que le agradezco un montón, habrán visto que psi no aparece en ningún lado. O sea que yo de psicología, de psiquiatría y de todas esas psi, la verdad que no entiendo nada. Yo entiendo de teatro, un poco, todo lo que puedo estudiar de eso. Así que de eso voy a hablar. La parte del psi se las dejo a ustedes. Así que bueno, eso, agradecer un montón y compartir pantalla si me deja y festejar el tema, ¿no? Gran tema. Ahí estamos. Espérenseme, que anda un poquito lento esto. Ahí está. Ahí quiere. Bueno, la idea, como recién trabajaban las chicas, es pensar a Otelo, pero pensarlo desde el mundo contemporáneo, ¿no? Me encantó este trayecto que organizaron para las exposiciones, que es de ir desde el Otelo histórico al Otelo hoy en día, porque mi materia, o sea, la materia que yo di en la FACU es Historia del Teatro, y la metodología que usamos para trabajar el teatro es la teatrología comparada, ¿no? Que a mí lo que me resulta súper, súper interesante de pensar de la teatrología comparada es que efectivamente, creo yo, el teatro clásico y con el teatro clásico que está siempre en cartel, yo trabajo con lo que está siempre en cartelera, que son los griegos, los latinos, Shakespeare, Siglo de Oro, neoclasicismo, siempre hay un Molière dando vueltas, bueno, ese es el corpus que yo trabajo. Y está clarísimo cada vez más que los teatreros no agarran ni a Shakespeare, ni a Sófocles, ni a nadie de esos para rendirles pleitesía, sino para apropiárselos y ver qué les sirven de aquello que estos grandes dramaturgos plantearon en su propio periodo histórico y en su propio territorio para hablar del mundo contemporáneo, del mundo que rodea a los teatreros hoy. Entonces, un ejercicio súper interesante para poder analizar bien en dónde radica la diferencia, en dónde radica lo que nombramos como la política de la diferencia, que es lo más valioso del espectáculo contemporáneo que retoma un clásico. Una estrategia que nosotros usamos y que siempre nos resulta muy lucrativa es el trabajo con la metodología comparatista, ¿no? Y eso nos va a requerir enfrentarnos a una cosmovisión diferente, ¿no? Que es, por supuesto, la cosmovisión inglesa del siglo XVII. Porque muchas veces la base epistemológica sobre las cuales nosotros pensamos el teatro, pensamos las cosas, se nos queda oculta bajo el criterio del sentido común o bajo el criterio del pensamiento de la contemporaneidad. Y entonces no nos damos cuenta de esa construcción. Comparar con la concepción de otro periodo histórico permite poner en evidencia nuestra base epistemológica, ¿no? No para criticarla, ni para jerarquizarla, ni para nada, sino simplemente para ponerla en evidencia y poder entender qué cosa es Shakespeare y qué cosa somos nosotros, ¿no? En dónde radica esa diferencia. Entonces, esta Otelo, al igual que Medida por Medida, que es la otra obra de Gabriel que está ahora en cartel y que se puede ver, forman parte de su proceso de reescrituras de Shakespeare. Él es muy fanático de Shakespeare y se encarga de hacer la traducción, ayudándose, por supuesto, con todas las traducciones existentes, pero él además maneja muy bien el inglés,
y también los procesos de adaptación. Y lo va a hacer reforzando una característica que el teatro isabelino ya tiene en sí misma, que es la tragicomedia. Las tragedias de Shakespeare en realidad son tragicomedias, ¿no? Esto que nombraban antes del fool, el tonto, el bufón, son de diferentes personajes, pero con características cómicas todas, con diferentes características a lo largo del canon shakespeariano, no importa, no nos ponemos en eso, pero lo cierto es que cualquiera de esos personajes que aparece viene a traer la comedia en el seno de la tragedia, ¿no? Todas las tragedias isabelinas, todas, no solo las de Shakespeare, las de Ben Jonson, las de Christopher Marlowe, todas son tragicomedias. Y Chame se agarra de esa estructura tragicómica propia de Shakespeare para reforzar el aspecto cómico a través de una cantidad de procedimientos dramatúrgicos y procedimientos de actuación, pero una comicidad que no lleva a anular la tragedia, sino a potenciarla. Eso es muy interesante del proceso de Gabriel, ¿no? Entonces, decíamos recién, lo que tenemos que hacer es trabajar comparatísticamente la cosmovisión para saber dónde radica la política de la diferencia. Y para eso siempre está bueno ir a tratar de, no sé, encontrar cómo pensaban los isabelinos, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomiendo con mucho énfasis, que es muy hermoso para entender el mundo isabelino, que se llama La cosmovisión isabelina, de Edward Tilliard, un gran maestro inglés. Es un libro de comienzos del siglo XX, que lo que hace Tilliard es trabajar, o sea, tratar de recomponer el sentido común de los isabelinos. ¿Qué leían los isabelinos? ¿Qué citaban los isabelinos? ¿Qué les parecía que era evidente a los isabelinos? ¿Qué defendían en sus textos? Y haciendo un análisis muy exhaustivo de la biblioteca de los isabelinos, digamos, la conclusión a la que Tilliard va a llegar es que el mundo isabelino se parece mucho más al mundo medieval que al mundo moderno, muchísimo más. Es un mundo cerrado, con una visión ptolomeica, ¿no? Y que piensa, o sea, es profundamente religioso, anglicano, con esta gran característica que tiene Inglaterra, y es que la cabeza política es también la cabeza religiosa, ¿no? La reina es al mismo tiempo la máxima autoridad política y cabeza de la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, estas características generales le van a hacer a Tilliard afirmar que hay, digamos, un sistema, un mundo cerrado, ¿no? Como dice Humberto Eco. Esto es, en el mundo todo está relacionado con todo, porque todo fue creado por Dios. Y Dios no hace nada al azar. Los vínculos están ahí. Eso no quiere decir que los hombres, que las mujeres, podamos verlo, podamos ver todos esos vínculos, pero esos vínculos están ahí porque fueron puestos por Dios. Pero la comprensión de Dios, por supuesto, nos supera enormemente. Entonces, si hay algunos vínculos que nosotros no encontramos, el problema es nuestro y no de la organización divina, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta mirada sobre el mundo? Esto que todos los isabelinos saben y que no hace falta explicar porque todos lo saben. El mundo está organizado en una cadena jerárquica, el universo está organizado en una cadena jerárquica. Y esa cadena jerárquica trabaja en forma vertical y en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que en cada tipo de seres que existen hay un orden jerárquico. Hay un orden jerárquico en las flores, hay un orden jerárquico en los animales, hay un orden jerárquico en los astros, hay un orden jerárquico en los metales. Decirlo suena un poco ridículo, pero si rascamos un poquito, vamos a ver que nosotros ese conocimiento lo tenemos, porque se ha legado simbólicamente hasta nuestros días, ¿no? Si nosotros pensamos quién es de las personas dentro de los hombres el más importante de todos, bueno, clarísimo, el rey,
¿no? El rey está arriba de la cadena jerárquica. Arriba del rey está Dios. Pero si lo pensamos, por ejemplo, en los astros, se nos viene rápidamente la idea del sol, el rey sol. El sol como el primo, el más grande de todos los astros. ¿Con qué criterio? ¿No? Porque en definitiva el Sol es una estrella y Marte es un planeta, son con cosas distintas, pero sin embargo, eso es un conocimiento que nosotros tenemos ahora y nos resulta muy lógico pensar en el rey como el Sol, ¿no? Lo mismo sucede con los animales. Está bien, Disney nos metió el Rey León, el Rey León, el Rey León, pero no lo hizo solo Disney. Nosotros ya lo teníamos de antes y Disney se lo apropió. Para nosotros es evidente que el león es el rey de los animales, ¿no? Así como se nos resulta evidente que el oro es el rey de los metales, y no solamente por el patrón oro del sistema financiero. O sea que fíjense cómo mucho de este pensamiento medieval permanece en algún lugar de nuestra organización imaginaria sobre el mundo. Pero el tema no es solamente en cada una de las cosas que existen un orden vertical jerárquico, ¿no? En el orden político el rey, en la familia el padre, y así. Sino también que hay un orden, esa cadena también funciona en términos horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos sistemas, que todos estos seres están interrelacionados entre sí. Y hacer tambalear un sistema hace que tambalee el orden completo. Instala el caos. Romper con una cadena, romper con un sistema de jerarquías, desestructura la totalidad del universo. Y acá es donde nosotros nos diferenciamos bastante del mundo isabelino, ¿no? Porque nosotros de verdad que no creemos hoy en día que la muerte de Kennedy haya sido la responsable del tsunami en Japón. Por más efecto mariposa que quieran pensar. Para nosotros esa no es una relación lógica. Pero para los isabelinos sí. Un magnicidio está íntimamente relacionado con los eclipses. Está bien, así lo piensan ellos, porque es el desorden en un espacio del universo que repercute en el desorden de otro espacio del universo. Esta relación de los órdenes jerárquicos, de un mundo cerrado, en donde está todo bien hasta que viene el hombre y con el pecado instala el caos. Y la instalación de ese caos a través del pecado tiene una sola solución posible, y esa solución instala una pérdida absoluta. En eso consiste la tragedia. Hay otra opción de restitución del orden una vez que el caos se ha instalado fruto de la acción humana, que es el matrimonio, la restitución vital. Y entonces tenemos la comedia, ¿no? La comedia termina en matrimonio, la tragedia termina en muerte. Este orden, fíjense, esta organización, esta manera de entender el mundo, que forma, de nuevo les digo, forma parte del sentido común, forma parte del sentido común. Es donde nosotros nos encontramos en cierta distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos defender las mismas ideas que defiende Shakespeare, porque la verdad que para nosotros el mundo no está, el universo no está organizado así, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que pensar, ¿qué pasa? Esperen, ahí está. Bueno, lo de la danza cósmica tiene que ver con justamente las teorías de Kepler, la danza de las esferas, ¿no? Es tan tremendo que se desordena una cadena jerárquica que los planetas empiezan a girar mal y entonces en lugar de la
armonía celeste tenemos ruido. Pero en este orden horizontal, la estructura jerárquica más importante de todas es la que pone como sistema de equivalencia a Dios, al Rey y al Padre. Ese es un sistema de jerárquico. Atentar contra el Rey es atentar contra Dios. Atentar contra el Padre es atentar contra Dios. Cosa que hoy, la verdad que para nosotros no tiene el más mínimo sentido. Y de hecho, digo, estamos acá invitados en una asociación lacaniana en donde si no matas al padre no hay chance. Para los isabelinos matás al padre y nada, se desataron las tormentas más terribles, hay muertes, no sé, los caballos se comen a todas las golondrinas, esas cosas pasan, espantosas, ¿no? Y solamente con el exterminio del magnicida o del parricida es que se resuelve el entuerto. Hoy para nosotros ese orden está absolutamente invertido. Entonces el tema no es Shakespeare, sino qué hace Chamé con Shakespeare. Porque ¿cómo hace Chamé para hacer Otelo sin sostener estas ideas? Porque fíjense qué cosa interesante que sucede en Otelo. Nosotros vamos a tener la unidad mínima de la tragedia que se va a reorganizar en el mundo cristiano. ¿Se acuerdan que esta noción en algún momento nosotros la trabajamos? La noción de tragema es una noción que trae Jan Kot, el gran crítico polaco, en un libro divino que se llama El manjar de los dioses, ¿no? Y ahí Jan Kot va a decir que la unidad mínima de la tragedia está compuesta por esto que Freud dice, que es la violación a los dos órdenes organizativos de la sociedad, que son la prohibición del incesto y la prohibición del crimen consanguíneo. Cuando se violenta alguna de estas dos prohibiciones, estamos en presencia de la barbarie, estamos en presencia de la tragedia, ¿no? Hay diferentes modalidades, no vamos a ir a eso. Pero el mundo cristiano le pone un plus más, le pone otro componente al tragema, que es el quiebre de la cadena del ser, ¿no? La unidad mínima de la tragedia incluye ahora también el quiebre de esa cadena que les había comentado antes. Entonces, volviendo a Otelo, ¿no? Este es se imprimió en el 22, se publicó en el 23, ¿no? Este es el infolio, el first folio, la primera publicación de las obras completas de Shakespeare que hicieron sus amigos. Esta es una obra que es una obra muy intensa, muy densa, muy negra, mucho más negra, mucho más oscura que las tragedias anteriores. Las tragedias de este periodo del siglo XVII, a partir de 1601, van a ser tragedias muy tremendas porque hay un pasaje muy importante en este periodo, 1603, se muere Isabel. Isabel fue la gran estabilidad para Inglaterra durante 40 años. De hecho, el periodo lo llamamos periodo isabelino por algo. Estrictamente hablando es periodo isabelino jacobeo, pero de Jacobo no se acuerda nadie, porque lo importante acá fue Isabel. Isabel muere sin descendencia, ella deja, por supuesto, a Jacobo como heredero, pero hasta que no está, puede desatarse una guerra civil en cualquier momento, ¿no? Entonces, a partir de 1601, las tragedias de Shakespeare van a ser peores y las comedias van a ser poco divertidas. Se instala como un manto desolador en toda su producción dramatúrgica, ¿no? Como decíamos, se lleva escena al año siguiente, se publica en el First Folio como cualquier otra. Y si nosotros pensamos toda esta estructura argumental que recién recompusieron para quienes no tienen Otelo fresquita o para quienes no pudieron ir a verla, si nosotros la analizamos en términos isabelinos, tenemos que pensar cuándo se comete la jamartía. La jamartía sería el error trágico, el error que desencadena la tragedia, ¿no? El error que lleva adelante la acción, a eso se llama jamartía.
Y a veces es un poco esquiva la jamartía, nos es difícil pensarla. Y hay una trampita para ayudar a pensar la jamartía, depende de la tragedia, una ayudita tramposa que la da Paul Ricoeur en Tiempo de Narración, y es el punto final. ¿No? El punto final de una obra te reorganiza. Entonces vos andate al punto final. Fíjate quiénes son los castigados en serio, los castigados de verdad, los auténticamente castigados sin posibilidad de redención de ninguna índole, y hace la lectura para atrás. Porque esos terriblemente castigados, esos son los que metieron la pata. Y si nosotros nos vamos al final de la tragedia, vamos a ver que el mayor y tremendo castigo lo tienen Desdémona y Otelo. Porque Yago termina vivo, encarcelado pero vivo. O sea, que puede escaparse, puede redimirse, le puede pasar, o sea, todavía le queda toda la vida a Otelo por delante. Perdón, a Yago por delante, ¿no? Además, con la labia que tiene, qué sé yo, capaz en 2 años está afuera. ¿Vieron lo que es ese hombre? Pero el gran desastre, los que no tienen redención posible, son Desdémona y Otelo, porque se han muerto, o sea, no solamente Otelo, que bueno, asesino y suicida, ¿no? Uroxida ha matado a su esposa, eso es uroxidio y forma parte del tragema, y además se ha suicidado, suicidio también es un atentado contra la propia sangre, forma parte del tragema, sino que además Desdémona y Otelo murieron sin confesión. Entonces, eso es un problemón para el mundo isabelino, ¿no? Realmente un problemón. Y vos, o sea, si te vas a ese lugar en donde claramente los perjudicados, los que no tienen vuelta atrás, son Desdémona y Otelo, entonces, bueno, reconstruyamos la tragedia porque la lógica dramatúrgica, la lógica trágica, indica que ellos han cometido la jamartía, o los dos o uno de los dos. Ellos metieron la pata, ellos son los responsables de desencadenar la tragedia. En términos isabelinos, estamos hablando en términos históricos de análisis. La primera escena, en la casi primera escena, en donde Desdémona y Otelo se casan en secreto. Se casan sin la autorización, desobedece al padre. ¿Y qué pasa si se desobedece al padre? Estalla la cadena. Cuando va a pedir justicia al duque, el duque, acá estoy. Se entrecorta, ¿no? A ver, retomá el tema de que desobedece al padre. Esperen un cachito. Esperen. Ahí está. A ver si en esta conexión me quiere más. Bueno, les decía que, que el problema es que Desdémona está desobedeciendo al padre. Y ya sabemos que atentar contra la autoridad del padre es atentar contra la autoridad del rey, es lo mismo que atentar contra la autoridad divina y por lo tanto poner en crisis el orden del universo en su conjunto. Entonces, claramente, la que primero metió la pata acá fue Desdémona. Está clarísimo. Entonces, Barbancio va al duque a pedir justicia. El duque le da la razón a Barbancio. No es que le dice que no, le da la razón. Pero necesitan a Otelo porque se está viniendo una guerra. Entonces, ponemos la justicia entre paréntesis y esperamos a que esto se desencadene. Con la lectura isabelina, Yago no sería sino el instrumento trágico desencadenado por el error de Desdémona. Porque el primero que le dice, guarda que Desdémona también te puede engañar a vos, no es Yago, es Barbancio. Barbancio es quien le dice a Otelo,
si Desdémona, cuídate de Desdémona, porque si ella me hizo esto a mí, también te lo puede hacer a vos. Es Barbancio el primero que lo dice, y tiene razón. En términos isabelinos, tiene razón, ¿no? Esto para nosotros, siglo XXI, Argentina, es insostenible como idea. No podemos defender esta idea. Indefectiblemente necesita una reescritura, porque no hay forma de que alguien salga vivo después de decir una barrabasada semejante, ¿no? A Shakespeare, porque bueno, es un inglés del siglo XVII y lo queremos un montón, pero a nadie más le permitimos decir semejante cosa. Entonces, decimos, la tragedia tiene que ver con este quiebre en la cadena del ser, por supuesto, pero que aparece en un proceso de reescritura como tragedia contemporánea, con tres ejes muy importantes en los cuales Chamé va a ser un especial subrayado. Por supuesto, el tema de los celos, la celosía, pero que va a ser trabajado de otra manera, ¿no? Porque vieron que hay un parlamento, quienes recuerdan la obra, verán que hay un parlamento en Boca de Emilia, la esposa de Yago, la criada de confianza de Desdémona, que es original de Buendía, que no está en Shakespeare. Y que le dice, no me lo acuerdo de memoria, pero le dice algo así como que no se preocupe por los celos de Otelo, que ella no hizo nada para provocar celos, que el celoso es celoso porque lo es, y después busca excusas para hacerlo. El problema de los celos no es de Desdémona, es de Otelo, ¿no? Va a traer el problema de la violencia de género y va a subrayar, va a traer al frente el rumor como herramienta política, ¿no? Estas cosas no están en Shakespeare, sí, por supuesto que están en Shakespeare, pero están en el fondo, no en el frente, porque en el frente está el quiebre de la cadena del ser. Chamé lleva ese quiebre de la cadena del ser al fondo, no le da demasiada bola, y trae al frente estas cosas para su proceso de reescritura como tragedia contemporánea, ¿no? Porque si hay algo que es muy importante en Otelo, es que ya desde su título termina mal, te está anticipando que no importa lo que vos te rías, termina mal, porque es una tragedia. Y el clown está ahí para reforzar la tragedia, porque el clown es trágico, ¿no? Hace reír, pero es trágico. Y acá hay algo súper interesante en relación a el problema de los celos como el primer gran problema que nosotros habíamos planteado como el primer gran eje del proceso de reescritura, que va a estar trabajado por un teórico muy particular. Tiene un libro divino que se llama Shakespeare, los fuegos de la envidia, ¿no? Que creo que lo tengo por acá, y si lo encuentro rápidamente se los muestro, y si no, acá está. Es este. Es muy lindo, lo tengo muy ajado, pero porque lo he leído mucho. Es muy hermoso libro, en donde René Girard hace una cantidad de interpretaciones críticas muy, muy interesantes respecto de las obras de Shakespeare, ¿no? Y lo que va a decir es que en Otelo, si Otelo es una obra sobre los celos, es porque no es que hay un solo triángulo de celosías, hay tres triángulos de celosías. Y eso es lo que potencia el tema de celos en la tragedia. El primer triángulo que aparece al principio de la obra, el primero de todos, es el triángulo, lo tengo acá, este de acá. Yago, Otelo y Casio. El problema de Yago es que Otelo lo eligió a Casio. Por eso hace todo lo que hace. Porque hay algo que pasó antes de que empiece la obra y que nos repone Yago en un texto, en un monólogo, y que es que Otelo eligió como segundo a Casio y Yago piensa que él se lo merece más. Entonces, esta injusticia, en términos de Yago, lo va a llevar
a querer destruir a Otelo. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de lo que Otelo más ama, que es Desdémona. Y es él quien va a construir los otros dos triángulos de celosías que van a impulsar el desempeño de la acción, ¿no? Va a manipular a Rodrigo aprovechando los celos que Rodrigo tiene de Otelo en su relación con Desdémona, y va a manejar a Otelo aprovechando los celos que Otelo ve despertados en la relación de confianza que tienen Casio y Desdémona. Entonces, Yago va a lograr financiarse su viaje usando a Rodrigo y va a lograr destruir a esas dos personas que detesta desde la primera escena del primer acto, que son Otelo y Casio, ¿no? Porque Desdémona, en cualquier caso, es ¿cómo se llama? En las películas de acción lo dicen mucho. El daño paralelo, bueno, nada. Él no tiene nada, de colateral, eso, el daño colateral, ¿no? Desdémona es un daño colateral. Él no tiene nada con Desdémona, pero le viene fenómeno para vengarse de Otelo y para vengarse de ella, de Casio, ¿no? Entonces, fíjense cómo el problema de la celosía es súper interesante, ampliado hasta este lugar, porque va a aparecer acá también una dimensión homosexual realmente muy poderosa, ¿no? Hay algo ahí de una tensión homosexual dando vueltas en la relación entre Otelo, Casio y Yago, que por supuesto la obra no despliega en su totalidad, pero que deja un tufillo ahí dando vueltas. Y que tiene que ver también con esta definición de las masculinidades, ¿no? Que hablábamos recién. Entonces, un par de cositas más para comentar de la apuesta que va a ser Chame Buen Día. Decíamos, el eje de la celosía vinculada al universo de lo masculino consigo mismo, digamos, va a ser un eje absolutamente central. Y si va a adquirir un efecto cómico, ese efecto cómico va a ser fruto no solamente del trabajo de actuación, sino de la atribución de diversos personajes a los actores. Con la única excepción de Matías Bassi, que es Otelo, todo el resto de los actores hacen muchos personajes. Y eso no es por carencia de elenco, sino que la obra está, la concepción de la obra es así. La idea es que exista esta multiplicidad porque lo que hace es poner en evidencia el trabajo de la actuación, ¿no? Esa es una de las grandes, grandes características. La base de la comicidad va a ser el trabajo del actor, ¿no? Porque todo el elenco crea durante 2 horas y a veces un poquito más, a veces un poquito menos, un ritmo súper vertiginoso, un trabajo de metamorfosis sostenida, ¿no? En todos los personajes, y terminan literalmente exhaustos con la remera empapada y demandando un aumento en Argentores porque le tocó hacer 4 en lugar de 1, o pidiendo por favor a los espectadores que le llamen un Uber porque ya mismo se quieren ir porque no dan más y no quieren terminar, ¿no? Pero ese despliegue, esa maratón que hacen los actores, forma parte del proceso de comicidad y de nuevo, ¿no? Sin restar la dimensión trágica del asunto. Entonces, digamos 2 o 3 cosas respecto de estos otros ejes que nos habían quedado afuera recién, ¿no? Decíamos el primero, la celosía, el despliegue de la tragedia, muy importante, que acá se construye como una tragedia bufa, ¿no? Que la tragedia bufa también no es un invento de la obra, ni mucho menos, es un procedimiento que existe desde el mundo medieval,
sobre todo a través de los sermones bufos, y yo me atrevería, eso es lo que dice la historiografía más clásica, ¿no? Yo me atrevería a ir incluso más atrás y pensarla desde el origen de la tragedia griega, porque, eh, porque la tragedia griega, ustedes no sé si lo sabían o lo recuerdan, los dramaturgos, o sea, Sófocles, Esquilo, Eurípides, escribían una trilogía trágica y un drama de sátiros. Escribían 4 obras cada vez que concursaban, una vez al año. Entonces, hacían la trilogía trágica y después en el drama de sátiros trabajaban lo mismo que habían, el mismo tema que habían trabajado en la trilogía clásica, pero en joda, con risa, con los sátiros dionisíacos, ¿no? Con estos que son del Tiasos de Dioniso. Entonces, la verdad, la tragedia bufa es ese drama de sátiros, la primera. Después, obviamente, que esto se va a reproducir un montón, va a haber un montón de sermones bufos en la Edad Media. Nosotros, al día de la fecha, bueno, ya no más, pero yo lo sigo recordando con mucho cariño y cada vez que estoy triste me pongo a Peperino Pómoro, se los recomiendo también. Sermón bufo a pleno. Bueno, Chamé Buen Día se monta en esa tradición, ¿no? Y entonces, de nuevo, no es que evade la tragedia, sino que la tragedia bufa, a través de los procedimientos de la comicidad, refuerza la resolución trágica, que está multiplicada por las resoluciones cómicas. Pero lo que hace también es una desolemnización, ¿no? Una desolemnización de Shakespeare y del sentimiento de tragicidad. Eso es muy interesante. La obra termina funcionando como una paradoja homenaje, ¿no? Con un sistema de personajes muy complejo, que además trabaja con un despliegue de procedimientos cómicos infinito y con una cantidad de saberes de los actores en referencia a los procedimientos cómicos históricos argentinos, ¿no? Y que de hecho, vieron que la obra tiene muchos años, tuvo varios elencos, el único que permaneció siempre fue Matías Bassi en su papel de Otelo, pero el resto del elenco fue cambiando con los años y cada nuevo actor, cada nueva actriz, y ya cierro con esto, fue incorporándole sus propios saberes. Ahora hay una resolución que tiene la obra que es extraordinaria, sí, la del pañuelo, voy a decirlo así para no spoilear a quienes no la vieron, que esa resolución del pañuelo increíble que refuerza todavía aún más la potencia de Yago como personaje, pone en evidencia que Yago gana, con mucha claridad Yago gana, pero la resolución del pañuelo es porque Nicolás Gentil es mago. Antes no, porque los anteriores Yago no eran magos, ¿no? Entonces ahora él sí puede hacer eso. Entonces, decíamos, la risa va a trabajar como este alegato en contra de la violencia de género, porque vieron que nos reímos, nos reímos, nos reímos, nos reímos, hasta el asesinato de Desdémona. Ahí ya no nos reímos más. Y es tan tremenda esa escena, es tan terrible el crimen, que necesitamos intermediación. Se ve a través de la cámara, se apagan las luces, se insinúan, se ven fragmentos, porque el crimen es el crimen y es intolerable y sin embargo lo tenemos que ver igual, ¿no? Es muy interesante eso. Ahí no hay nada de comedia. Empieza el despliegue de violencia de Otelo con todos los pasos, ¿no? Violencia verbal, violencia física, hasta el asesinato, de esos 3 pasos del despliegue de la violencia hasta el femicidio, y ahí se terminó la comicidad. No hay más comicidad, ya está. No nos reímos más, ¿no? Y es más tremendo ese acceso a la tragedia por todo lo que nos estuvimos riendo antes. Eso es terrible, ¿no? Pero además, decíamos, va a aparecer este espacio de algo que también lo tenemos muy en boga en el mundo contemporáneo, que es el manejo político a través de los rumores, ¿no? O sea, hay algo que conocemos de los noticieros y los informativos, es esa capacidad de crear noticia a través del rumor y crear tendencia a través del rumor, que es verdaderamente lo que termina manejando los hilos de la política. Y verdaderamente yo creo que la obra lo que hace es este proceso de apropiación de Shakespeare para poner en evidencia no a Shakespeare, sino a los grandes conflictos
de la escena contemporánea, los grandes conflictos del mundo contemporáneo, ¿no? El femicidio, el falso rumor, la discriminación y el despliegue de violencia. Así que, bueno, es un nobrón, ¿eh? El que no la vio, vaya por favor, no se la pierda porque es increíble. Sí, tal cual. Bueno, es excelente la obra. La dan los miércoles, un poco tarde, a las 10 de la noche, está ese día, pero, pero es imperdible. Bueno, mil gracias, Natacha, súper interesante, como siempre. Bueno, abrimos un poquito a la conversación, a las preguntas, a los comentarios, a lo que quieran, digamos, decir. La verdad que hay muchas capas, ¿no? Para pensar, digamos, la obra es muy interesante. Eh, bueno, ¿quién quieren preguntar algo? Yo pensaba que también o sea, lo que hace Chamé es increíble, los actores, no se puede creer, la verdad, el despliegue escénico, la técnica física, esta condensación, digamos, este cruce entre el clown y la tragedia es increíble, y Shakespeare. Yo pensaba que también, bueno, me hace acordar mucho a Chaplin, ¿no? O sea, te reís, en realidad te reís del que le va mal, o sea, todos los gags, ¿no? Clownescos, tienen que ver, me parece, con eso. Y, y hay algo muy interesante, me parece, que nos sirve también a los psicoanalistas, que es esto de, él, por ejemplo, yo escuché una entrevista que le hacían a Chamé y decía, el poder espera que nos enojemos. Yo prefiero reaccionar con humor. Es la capa del torero, es hacerle ole, ¿no? Me pareció una indicación muy interesante, ¿no? Que nos sirve evidentemente también para los análisis. Bueno, ¿quién quiere decir algo? Pueden abrir el micrófono o si no pueden hacer la pregunta por el O chat, levantan la mano. como estén más cómodos. No, yo una cosa respecto de lo que vos decías, Clau, mientras el resto piensa o se saca la vergüenza, es que sí, efectivamente, o sea, parte del trabajo del clown, parte del trabajo del payaso es el trabajo sobre el fracaso, no hay nada más divertido que reírse del que fracasa, pero hay una inteligencia muy grande en Gabriel y es poner distintos tipos de payasos, porque no todos los personajes son el mismo tipo de payaso. Porque en la obra está el payaso tonto del cual nos burlamos porque se tropieza con la cáscara de la banana, pero también está el payaso blanco que le pone la cáscara para que se tropiece. Claro, Son dos payasos distintos, claro. ¿no? Perfecto. Además, por supuesto, de todas las posibilidades de la comicidad criolla que trabaja Justina para el personaje de Desdémona, que tiene cosas de Catita, que tiene, ¿no? Que viene de otro orden de comicidad más tierna, incluso, porque de Catita trabaja más por el lado del humorismo, ¿no? No, no nos reímos de Catita, está bien, es una bruta y dice cosas desopilantes, pero hay un proceso de identificación que nosotros hacemos con ese personaje que nos despliega una enorme ternura y que hace que nosotros nos riamos de nosotros mismos, que no nos pasa con Rodrigo, por ejemplo, con el personaje de Rodrigo, me refiero a Sí. lo que hace Agustín, ¿no? Es interesante también que llamé, yendo al original de Shakespeare, eh, los personajes de Shakespeare también tenían tonadas, tenían modismos, porque Emilia es no sé, una cordobesa, no sé qué tonada tiene, habla con una cadencia especial, cada uno tiene una forma de pararse especial. Y lo que descubrí, que por ejemplo, leyendo sobre Otelo, Shakespeare rompe la cuarta pared con Yago, porque en la obra original, Yago tiene monólogos intimistas con el público,
¿no? Que en la obra de Chamé pasa que nos tiran con los aerosoles, esa goma, hablan, bajan a la platea, o sea, entretienen, hablan con el público, arman clima con el público, y eso ya estaba en Shakespeare. Y Shakespeare, Lo que pasa es que no es que Shakespeare tira la cuarta pared, es que la cuarta pared todavía no se levantó. Claro. Faltan 2 siglos, la cuarta pared se levanta en el siglo XX, recién. Todavía claro, no se levantó, ¿no? bueno, Pero sí, efectivamente, si ustedes leen el texto de Shakespeare, van a ver algunos momentos que dice aparte. El aparte es el momento del diálogo del personaje con los espectadores. Y lo interesante para mí de Shakespeare en las tragedias es que quienes hacen aparte, los personajes que hacen aparte en Shakespeare son los villanos. O sea, el espectador es cómplice del villano. El que hace aparte con los espectadores no es Otelo, no es Desdémona, no es Emilia, es Yago. Igual que Ricardo pasa con Ricardo III, claro, eso te III. iba a decir, con Ricardo Claro, es lo III. mismo. El que hace aparte con los espectadores es Ricardo III, que es el villano de la obra. ¿No? Es para mí de una gran inteligencia dramatúrgica eso. Porque nosotros somos cómplices del villano. Claro, tal cual. Te quería preguntar, Natacha, bueno, mientras, si alguno quiere decir algo más, em, directamente se abre el micrófono. Me llamó la atención, aparte esto, lo que dice Emilia a ver, en la escena 3 del acto cuarto, que me pareció interesante que, bueno, la pluma de Shakespeare, ¿no? Porque dice, bueno, Emilia después le echa la culpa de por qué la mató, que era, digamos, dice un montón de cosas a Otelo. Dice, pero la culpa es de los maridos. Si ellos van a prodigar con otras el amor que es nuestro, o nos encierran en casa por ridículos celos, o nos golpean, o gastan malamente nuestra hacienda, ¿no hemos de enfurecernos también? Cierto que somos benignas de condición, pero capaces de ira, y sepan los maridos que las mujeres tienen sentidos los mismos que ellos, y ven y tocan y saborean y saben distinguir lo dulce de lo amargo. Cuando ellos abandonan a su mujer por otra, ¿qué es lo que buscan sino el placer? ¿Qué les domina sino la pasión? Nosotras no tenemos apetitos, pasiones y flaquezas. Conforme nos traten, así seremos. Me pareció, un discurso muy feminista en boca de Emilia, que tiene otra posición que Desdémona, en el 1600, me parecía Sí, interesante, no sé es si... re lindo eso. Igual siempre hay que tener cuidado, ¿no? Con Shakespeare, porque hay que ver quién lo dice. Porque claro, Emilia es el bufón de la obra, ¿no? Emilia Ah, es ok. esa que puede decir las cosas que nadie dice, pero claro, es un personaje menor, es sirvienta, es mujer. Entonces, ¿vieron esto de que el punto de enunciación modaliza el discurso? Siempre. Bueno, una cosa es que lo diga Desdémona y otra cosa es que lo diga Emilia. En Emilia pasa porque es sirvienta, porque es clase baja, porque nos podemos reír, porque es un personaje cómico, Mm, porque es el bufón, es la bufonesa. ok, Por eso puede decirlo. pero dice en un personaje que Sí, 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 de su pluma, digamos. pero con poca autoridad. Ok, Un personaje con poca autoridad. mm, bien. Bueno, alguna... Se me ocurre una pregunta, ¿no? Dale, Silvia. En relación a, bueno, a esto que nos trae Natacha respecto al mundo isabelino, ¿no? Y lo que genera el caos, ¿no? En ese mundo, ir, digamos, en contra del padre, desobedecerlo, desencadena la tragedia. Y cómo pensar eso en nuestro mundo, ¿no? O sea, qué es lo que hoy observamos, ¿no? Que se produce en los femicidios, por ejemplo, ¿no? En atentar contra las mujeres, ¿no? Eh, la pregunta es, si lo que en ese momento, en ese mundo isabelino, era desobedecer al padre, hoy no podríamos pensar que lo que está en juego es ese retroceder frente a lo femenino que Lacan
como trajo Claudia en el seminario 18, planteó, ¿no? Que está como en juego, en vez de la rivalidad entre los hombres, que es el rechazo a lo femenino, que es el temor, el tabú, digamos que ya Freud, ¿no? Había planteado el tabú por la mujer en los hombres, y que incluso hay un comentario de Eric Laurent que plantea que hoy lo que más se observa es que lo que el hombre no sabe, que se enfrenta, es con este, el cuerpo de la mujer, ¿no? Que no sabe qué hacer con el cuerpo de la mujer, que entonces se producen todos esos excesos, esos desbordes, como máxima, este, digamos, el femicidio. Sí, me parece un aporte fundamental, ¿no? Tal cual, me parece que hay un horror a lo femenino, potenciado quizás, ¿no? Porque efectivamente vemos a hombres a veces que no tienen los recursos de los estereotipos del patriarcado para Exacto, enfrentar al cuerpo de la mujer, ¿no? Les- entonces, sí, exactamente. tal cual. Caídos los Sí, semblantes de lo masculino o del padre, ¿no? claro, hay que inventar otros, digamos, ¿no? Cada uno se enfrenta a esa invención, cómo abordar lo femenino, que es lo más hetero que hay, tanto para el hombre como para la mujer. Para la mujer. Entonces vemos de ahí el interés por interrogar las nuevas virilidades Ujú. o las nuevas masculinidades. Claudia, bueno, felicitarte, no sé si me escuchas, Verónica de Chile, ¿me ¿Sí? escuchas? Bueno, felicitar sobre la introducción, fue muy buena. Tú anunciaste, no sé si me perdí esa parte en que explicaste lo que era la relación entre los celos y la envidia, pero mi pregunta va hacia la obra que no he visto, que esta obra no la he visto. ¿Cómo está retratada esa envidia en la obra? ¿Quién la personifica? ¿Qué importancia se le da a la envidia también como algo que es parte de lo contingente y quizá como rasgo de la época? La envidia me parece importante. Sí, a ver, podemos establecer una pequeña diferencia entre celos y envidia. A mí me parece que la envidia es inherente a los celos, pero es más una relación de a dos, digamos. Podemos pensar en Yago también envidioso de Casio, que, como dijo Natacha, Otelo lo nombra, ¿no? Su lugarteniente, y Yago esperaba ser él. No sé si lugarteniente o cuál es la función. Entonces, ese odio, digamos, al rival, ¿no? La envidia que le tiene, digamos, a Casio. Eh, a mí me parece que también se puede pensar como que la envidia para algunos tiene más que ver con los bienes y los celos con las personas. Pero a mí me parece que la envidia es más una relación de a dos, y cuando interviene el tercero tiene más que ver con los celos, ¿no? Me parece que de alguna manera los celos ya es una socialización del ojo envidioso. Estos triángulos, ¿no? Que mostró Natacha, que se arman, que tienen que ver con los celos. Efectivamente, la envidia es inherente a los celos, pero es ya, me parece, un paso, al intervenir un tercero, es como cierta socialización del ojo envidioso. No sé si eh, están de acuerdo las demás analistas o no, digamos. Pero Lacan evidentemente a veces habla de celos o de envidia en las confesiones de San Agustín, ¿no? En esa escena que yo traía, ¿no? Envidia algo, Los digamos, celos, de lo cual los ya celos, no. Sí, no, que lo pensaba Daniela. en relación a lo que vos trajiste, Claudia, que los celos tienen más que ver con algo del orden de la sospecha, ¿no? Que se pone en juego, ¿no? Y la envidia, más bien esto de querer lo que tiene el otro, ¿no? Como decías vos, en relación a los bienes. ¿Mm? Sí, querer lo que tiene el otro, incluso lo que Lacan subraya, algo que en realidad no necesita, sino lo que quiere es que el otro, digamos, arruinarle el objeto al otro, Sí, 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 exactamente. Sacarlo. ¿no?
Mm. Muy buena No sé clase. si te contesto, Verónica, o bueno, es Sí, muchas para gracias. Gracias, darle Claudia. una Muchas vuelta, gracias. para pensarlo. Sí, sí, me aclaró un poco más. Ok. Ujú. Bueno, estamos ya sobre la hora, pasaditas. No sé si quieren decir algo más. Podemos bueno, por supuesto agradecerle a Natacha muchísimo, Rosana, excelente trabajo, a todos por su presencia. Esperemos que, bueno, abrir obviamente la investigación, el trabajo, con este tema que nos ocupa este año. Contarles de la próxima clase. A ver, no tengo la agenda, ¿alguien me ayuda con la fecha, el tema y todo? ¿Recordar a los demás? El tema es alfa, es la obra alfa, y la potencia fálica es el tema. Y bueno, la responsable es Laura o Mother, y yo voy a colaborar también. Ok. Laura El hoy nos 28. escucha bajo las sombras, digamos, Sí. de bambalinas, como Telo escucha esa conversación, porque está muy engripada, muy enferma, esperemos que se mejore pronto. Recordarles que aunque no hayan visto la obra, nosotros, bueno, trabajamos sobre una obra, pero bueno, contamos, o sea, aunque no hayan visto la obra, igual, obviamente, la clase se puede disfrutar, me parece a mí. La obra de alguna manera, bueno, nos enseña algo, es un recorte de algún tema psicoanalítico que estamos pensando, ¿no? Por supuesto. Ujú. Ujú. No sé, ¿algo más? Es el 28 del 4. Eso, el 28 del 28 de abril. 4, 28 de abril. es lo que toma la obra, que es el arrebato, ¿no? De la potencia fálica. Ujú. Bien. Bueno, A los hombres cuando pierden eso, de lo cual se sienten propietarios, ¿no? bueno, gracias Muchas Natacha, gracias. Muchas gracias y gracias a todos y bueno, nos reencontraremos. Chau, chau.